Sí. Seu, sí. Ah, mira, el pis de dalt no està obert. 7 anys. A veure, això posarem aquí. Opa. Bueno, molt bona tarda. Molt benvinguts i molt benvingudes perquè encetem un setè any d'Escola de Pensament, des que va començar a rodar per aquesta ciutat. Primer al Teatre Lliure, com sabeu molts dels que esteu aquí, ja veníeu aleshores, i des de fa 2 temporades a Biblioteques de Barcelona, que ens ha permès fer també aquest salt itinerant per la ciutat, aprofitant el que ara dèiem aquí fora, que és la joia de la corona de la cultura d'aquesta ciutat, que és la xarxa de biblioteques, i que volem celebrar, no només agrair, com es fa sempre a les institucions, sinó també celebrar, perquè pensem que no només perquè fa possible aquesta escola, sinó per tot el que passa cada dia, cada tarda, cada matí a les biblioteques d'aquesta ciutat, doncs ens hem de celebrar molt que existeixin i que facin la feina que fan. Per tant, gràcies i molta sort de poder-nos trobar aquí. Aquest any comencem, sabeu que sempre a l'Escola de Pensament, a part de tenir una manera de funcionar, que alguns ja coneixeu i altres descobrireu aquest any, a partir de la conversa que l'Albert Lledó i jo mantenim amb cada una de les persones que anem acollint, perquè considerem això, que és un espai d'acollida més que invitats als quals fer actuar, sinó en aquest espai d'acollida i de conversa aniran passant persones, que ara explicarem una mica en aquesta 7a edició, i sempre hi ha un fil conductor. Un fil conductor que és el que dona títol aquest any. Aquí tenim el títol de la sessió d'avui, l'escolta amb Ramon Andrés, però el fil conductor d'aquest any, de les 8 sessions que farem mes a mes, cada primer dimarts de mes a l'Escola de Pensament, es titula Allò que escapa. Allò que escapa, és a dir, allò que escapa, allò que se'ns escapa, allò que ens permet escapar. Anirem donant voltes una mica a aquesta invitació, entenem que és un títol, no, Albert, que invita a pensar i a pensar-nos des d'allò que escapa, i que hem volgut que també fos un homenatge al pensament de Gilles Deleuze, un filòsof que aquest any fa 100 anys que va morir, i també era una manera discreta i un indici de tot el que ens ha ensenyat i ens ha permès pensar una filosofia com la de Lausiana, que precisament era una invitació, o va ser i segueix sent a través dels seus textos, una invitació a pensar a partir de tot allò que escapa als patrons de reconeixement, als esquemes dominants, a la representació i a la identitat, en definitiva, que són els 2 grans conceptes contra els quals una filosofia com la de Deleuze obre la possibilitat de pensar més enllà des d'aquelles línies de fugues que després han donat tants resultats. Per tant, també homenatge a Gilles Deleuze en aquesta Escola de Pensament del 25-26. Amb això comencem la sessió d'avui. Ramon Andrés és el nostre primer convidat i dèiem amb l'Albert que no podia ser millor, perquè tota l'obra, i no només l'obra, sinó tot el que Ramon Andrés ha compartit, ha fet, ha escrit, ha recitat, ha acompanyat al llarg de tota la seva trajectòria i de tota la seva vida, té molt a veure amb aquest títol, pensem, i amb la invitació també. Hem triat l'escolta com un motiu, però és igual, haguéssim pogut parlar de la lectura, haguéssim pogut parlar de la paraula, haguéssim pogut parlar del paisatge, haguéssim pogut posar moltes paraules clau que anirem recorrent en aquesta conversa i que també remeten a aquesta idea d'un escapar que no és escapista, a un moure's que no és un fugir, i a un estar en el món, que si encara hi ha món, o encara podem dir que hi ha món, doncs alguna cosa té a veure amb això. Per tant, benvingut, Ramon. Moltes gràcies per ser aquí. És realment una alegria i, com has pogut veure, una necessitat i una joia per part de molta gent. Sí, jo crec que podríem començar. En primer lloc, gràcies a tots per venir i gràcies per aquest espai d'escolta que s'ha anat convertint en l'Escola de Pensament. Yo no sé, Ramón, si podríamos empezar, porque a veces el término escucha parece que las condiciones para la escucha tengan que ser perfectas y a veces se aprende a escuchar en condiciones realmente complejas. Yo creo que, si te parece bien, podríamos empezar por la infancia,
tu infancia, un territorio sentimental, espacio-temporal complejo, que sin embargo estaba Wagner. Wagner estaba en la infancia, aprendes a escuchar en la infancia con Wagner de fondo, esto irá cambiando en la adolescencia, y seguramente ahí también aprendes a escuchar a qué tiene la escritura de escucha posible. Podríamos citar muchos de tus libros, Filosofía y Consuelo a la Música, que tengo por aquí, pero es posible que el libro más importante sea un libro que se llama Rimas, que es un cuaderno grapado y que es un libro que te autopublicas con 11 años, ¿no? Ahí no sé si es la primera escuela de escucha. Ese Wagner y ese libro grapado, no sé si tiene 8 o 10 folios de rimas. Muchas gracias por la invitación, gracias por su asistencia. Vaya manera de empezar. La infancia no es necesariamente un espacio feliz o de inocencia. A veces me veo obligado a hablar de esto, por lo que sea. Yo nací en un hogar muy contradictorio, difícil, duro, diría, doloroso también. Y yo me creé un mundo, ¿no? Mi padre tocaba el violín como violinista aficionado, un hombre de aquellos años, un wagneriano. Yo no pude escuchar Wagner hasta los 30 años. Sonaba allí, ¿no? Y es verdad que para mí la música fue una salvación, la escritura, y ya de niño, pues es cierto, empecé a escaparme, ¿no? Y es curioso porque han pasado los años y uno tiene que ser honesto consigo mismo, ¿no? Y yo creo que no he hecho otra cosa que escapar. He procurado dar, pero escapar. No he enraizado en nada. Tiene su parte, como digo, dolorosa, ¿no? Esto es así. Y la escucha, que decías, pues la escucha comporta comporta conocer al prójimo, pero también comporta la humildad de estar dentro de ti. No hay más. Porque la vida interior no necesariamente es subjetiva. La vida interior es otra cosa, ¿no? Es de liberación, es de liberación. No, pensaba, por lo que estabas diciendo, que pasas de ese Wagner que no podrás volver a escuchar hasta los 30 años y descubres otro gigante de la vida interior, que es Bach, que ahí cambia todo en la adolescencia, ¿no? Bach es alguien que no viaja, que hace toda su vida alrededor de 150 kilómetros y que a ti te permite, ya no es la escucha wagneriana, que quedará relegada, sino Bach hace lo que hace la música muchas veces, ¿no? Ordena el sinsentido, ¿no? ¿Qué hay en ese descubrimiento para situar esa escuela de escucha? Primero esa casa donde es difícil la escucha, ese Wagner que queda como una resonancia de lo complejo de la formación. ¿Qué hay en Bach, ¿no? ¿Qué hay de esa vida interior que no necesariamente es subjetiva, ¿no? Eso está en Bach, ¿no? Eso está en Bach y has dicho algo que estoy completamente de acuerdo, ¿no? Que ordena el sinsentido. Bach es sobre todo un maestro del orden. Su música, su manera de pensar, de hacer. No fue un músico tan conocido en su época. Telemann era mucho más conocido. O Händel. Bach quiso conocer a Händel, le envió 2 cartas en distintas ocasiones y nunca pudo acceder a Händel, ¿no? Que era el famoso. Y
tiene un sentido del orden que trasciende. No es verdad ese Bach matemático alemán, que esto es una invención de la musicología alemana del XIX. No, Bach es un hombre que se pierde en su dolor, ha perdido a muchos hijos, pierde a María Bárbara, su primera mujer. Él va a revisar un órgano porque era muy buen mecánico, además de buen organista. Él conocía muy bien la mecánica del órgano, vuelve y ya no está María Bárbara, está rodeado de muerte y aún así es capaz de componer, de pensar, de crear con esa belleza. No es que el término me guste mucho, pero bueno, es lo que dice San Agustín, la belleza, que es el splendor ordinis, el esplendor del orden, ¿no? que está en Bach, que siempre trasciende, siempre va mucho más allá. Es un luterano, pero no lo es. Él lee a Tauler, él lee a los místicos, le gusta el pietismo de Spener. Es otra cosa, es otra cosa. Hemos empezado hablando o tú has dicho, ¿no? No he hecho otra cosa que escapar y enseguida aparecen nombres. Nombres de aquello de lo que se escapa, en este caso lo hemos puesto bajo el nombre Wagner, ¿no? Podemos escapar de Wagner para ir a Bach o a otros. Es decir, que lo que escapa se define muchas veces por aquello de lo que queremos huir, escapar de la cárcel, escapar de la familia, escapar de Wagner, escapar de... Pero pocas veces se define por los encuentros que provoca, ¿no? Parece que el escapar solo es qué dejamos atrás, qué es aquello que no queremos ser, vivir, escuchar, hacer. Cuando el elogio de la escapada, si retomamos este homenaje discreto que hacemos a Deleuze, es también precisamente una gramática de los encuentros. ¿Qué encuentros hace posible el poder escapar? Aquí ha aparecido uno ahora, un Bach, que abre un encuentro con un determinado sentido de la belleza, del orden, de la historia, de los acontecimientos, etcétera, unas posibilidades, ¿no? ¿Qué otros encuentros, ya sé que en tu obra son muchos, pero en tu movimiento de vida dirías que ha hecho posible este escapar con todo su dolor, pero también con esta apertura de posibilidades que ha podido ir trazando? He avanzado, supongo que como todos nosotros, a través de encuentros y de desencuentros, ¿no? Con maestros, pues yo creo que cada libro es una deuda con la gente de la que has aprendido, ¿no? Yo suscribo esa frase que dice Montaigne en uno de los ensayos, dice, yo voy asintiendo detrás de los maestros, yo no he hecho otra cosa, ¿no? En mi vida, lo cual no quiere decir imitación, sino admisión, ¿no? Que es muy distinto. Encuentros profundos con personas casi desconocidas, mucho más profundos que con una persona de la familia, por ejemplo. Algún amor, el encuentro profundo humano de ver nacer a unos hijos. Nada creo especial, pero sí significativo, ¿no? Nunca he tenido nostalgia. O sea que casi lo tengo todo hecho, porque no tengo nostalgia, es verdad. En eso soy poco occidental. No tengo nostalgia. He tenido un gran encuentro desde niño con la naturaleza. Para mí ha sido muy importante, pero no de manera rusoniana. No de manera rusoniana. Y uno en el fondo, pues sí, es
es el encuentro, los encuentros que ha tenido, a veces, como digo, de personas casi anónimas, ¿no? Uno es también el silencio de las bibliotecas. Yo me he criado en ellas, yo las llamo las universidades mudas, porque es algo así. Y siempre he procurado estar en ese silencio, ¿no? Porque a veces he vivido como ese personaje de Monge, del grito, que se tapa, y me he cansado, ¿no? Te quería preguntar, en este hilo de los encuentros, de los compañeros de viaje, aunque sean viajes pues, que empiezan y se acaban o que dejan mundos atrás, por un momento en el que tú te implicas en la fundación de una revista que es Archipiélago. Y lo quiero hacer también como un homenaje porque hay memorias que se van perdiendo. Antes hablabais fuera de Paco Candel u otros escritores. Archipiélago es otra memoria que me doy cuenta, yo que sigo tratando pues, con jóvenes que estudian filosofía o personas que se interesan por el pensamiento, que se ha borrado de la memoria colectiva para mucha gente. Para mí fue una de mis escuelas y también por eso la quiero reivindicar. Aquí un señor dice que para él también. Era una manera de compartir el pensamiento, la poesía, todo tipo de reflexión que no admitía jerarquías, ¿no? Que no tenía disciplinas y a la vez lo reunía todo con una capacidad de precisión. Yo me acuerdo pasando horas en la biblioteca de la Facultad de Filosofía fotocopiando páginas. Sí, fue una de mis escuelas. Bueno, con Santi, que estaba entonces en la universidad, nos hizo conocer esta revista y para compañeros también de carrera que están aquí, pues fue una de las primeras ventanas abiertas a algo que no era la filosofía disciplinada y disciplinadora que se enseñaba y que todavía se enseña en las universidades. Y esos ratos fotocopiando páginas de Archipiélago y pasando ratos en la biblioteca leyendo Archipiélago. Y después mi primer artículo lo publiqué en Archipiélago, que era un articulito que era de aforismos que se llama Posibilidad y Subversión. O sea que ahí hay un rastro de una escuela posible, ¿no? de unos compañeros de viaje que a lo mejor no reconocías, además no podías buscar en Google quién eran esos señores o esas señoras que firmaban esos textos o simplemente los acogías, los leías, los compartías y poco más. ¿Qué fue para ti Archipiélago? ¿Qué te llevas de esa época? Fue algo muy importante para mí. Una de las cosas, sobre todo, importante fue comprobar que las cosas funcionan en comunidad, ¿no? La comunidad es muy importante. La fuerza personal de uno imprescindible, pero el acuerdo. Y además éramos amigos que uno estaba en Venecia, el otro en Madrid, por eso nos llamamos Archipiélago, claro. Y nos reuníamos en mi casa. Y ahí se discutía. Duramos muchos años, 20, yo creo, o por ahí. Y eso que yo era el administrador. Me tocó. Desde el 89, si no me equivoco, y se acabó al principio de los 2000. 2007, algo creo, así, sí. 2008. Bueno, no está mal para una revista formada por gente que no pertenecía a ningún grupo editorial, comercial. Recuerdo cosas extrañísimas que nos sucedió. Creo que el segundo o tercer número lo dedicamos, porque cada número estaba dedicado a un tema. Lo dedicamos a Heidegger y tuvimos que imprimir 2 o 3 veces en aquellos años. O sea que una cosa extrañísima. Dedicamos a Deleuze, un libro, al dinero, al tiempo, a la muerte. Y algo que nos sorprendió mucho, también por contactos de amigos que estaban fuera, fue la generosidad de grandes figuras del pensamiento que nos mandaban textos.
Sí, yo los primeros textos de Agamben que leí, Bueno, cuando Giorgio todavía los Agamben. libros no estaban traducidos, No. era en archipiélago. Era la Claro. única manera de poder leer Agamben, era en Claro, archipiélago. era Giorgio Agamben, Cachari, Cachai, sí. Chomsky, la segunda esposa de Tarkovsky. O sea, unas cosas en aquella España, en aquellos tiempos, sí fue muy, muy importante. Para mí también fue un aprendizaje, un estar al día, ¿no? de lo que sucedía, ¿no? en el mundo, ¿no? En esa Europa que ya se estaba rompiendo, se estaba fragmentando. Sí, el 89 no es cualquier año, ¿no? No es cualquier No es año, cualquier el año. 89. Sí, esto nos podría llevar a un hilo que me parece que es una de las preguntas radicales cuando hablamos de escapar, cuando retomamos esta idea de Deleuze. ¿Cómo escapar sin hacer escapismo, ¿no? ¿Cómo escapar? ¿Cómo apartarse de la inercia del mundo, de este ritmo frenético que nos trata como autómatas de la actualidad? Pero sin dejar de comprometernos con el mundo que nos ha tocado, ¿no? Esta es una experiencia de vida. Mucha gente recuerda que tú has sido intérprete de música antigua, pero hay cosas que la gente no sabe tanto. Que tú has hecho música comprometida en el sentido más literal del término. Aquí hay un personaje importante que creció cerca de aquí, que es Aute, que creo que tú tuviste vínculo, ¿no? Esta es la pregunta que creo que has recorrido durante toda tu obra, ¿no? ¿Cómo escapar sin hacer escapismo? ¿Cómo apartarse de la inercia del mundo y seguir comprometido con el mundo? Sí, yo pertenezco a una familia políticamente muy comprometida. Dos de mis tíos fueron maquis. El único de los tres hermanos que fueron al frente, que no era maqui, estaba en el frente, murió con 19 años. Uno, la hija menor de uno de mis tíos maquis, una niña de 2 años y medio, murió en un campo de concentración en Francia. Y yo conocí a mis tíos en Cambó, en el País Vasco francés, en Iparralde. Y yo oía de pequeño, pues yo tendría 4 años, oía de pequeño a mis tíos, mis padres, amigos de mis tíos. No, esto no puede durar. Y duró mucho. Por lo tanto, yo, que siempre he sido muy solitario, nunca me he inhibido del mundo, ¿no? Nunca. Siempre creo que, y sobre todo te das cuenta cuando llegas a una cierta edad, que lo importante, sin duda alguna, es dar. Es lo importante, dar y hacer sitio. Por lo tanto, siempre he sido muy consciente del momento político en el que yo viví, yo nací ahí en pleno conflicto. Yo soy de un año que, aunque está muy lejos del término de la guerra, todavía es de posguerra, todavía en blanco y negro, de muchas cosas, de oír en casa historias muy duras de amigos de mis padres. Todo muy descarnado, ahora que se oculta todo a los niños, que hay 20 psicólogos por aula. Claro, a nosotros, mi padre me contaba tan abiertamente que mi abuelo, que murió con 45 años, murió cuando los dos, porque mi abuela y sus hijos, mis tíos, se fueron unos días a pasar. Y por no mover camas ni durmieron mi padre y su padre, ¿no? Y a la mañana siguiente decía, despierta, y estaba muerto, ¿no? Claro, estas cosas a un niño de 7 años le impresionan mucho, ¿no? Entonces viví muchos años
entre el miedo brutal que daba mi padre y un miedo pavoroso a que muriera a la vez, ¿no? Sí. ¿Sabes? Sí. Somos así, los humanos venimos de mundos complejos. Por eso yo digo que que soy poco occidental en este sentido, no siento nostalgia, no siento un paraíso perdido, la pérdida de un cuerpo que no se encuentra en el sepulcro, aunque no se sea creyente. Es igual, esto está en nuestra cultura, es una pérdida continua, ¿no? Occidente es una nostalgia, que ahora está de moda hablar de la nostalgia. Sentimos nostalgia, o Occidente siente nostalgia de raíz por la pérdida continua, ¿no? Por su miedo a lo que está vacío, al vacío. De ahí esa necesidad continua de avanzar, de producir, miedo a la nada, ¿no? Producir, crear. Ahora que dices esto, te quería leer, porque a mí me impresiona mucho y es la primera frase de tu libro, No sufrir compañía, porque creo que tiene mucho que ver con lo que estás diciendo. Y la quería leer para que la pensáramos y tú también nos acompañes en ella y digas que es, en relación con todo lo que dices, la cuestión del silencio. Y empiezas este libro, No sufrir compañía, con esta afirmación. Dices, hay un silencio que procede del desacuerdo con el mundo y otro silencio que es el mundo mismo. Sí, el mundo es un silencio también. El mundo es un silencio. Aunque estemos en medio del ruido, hay un silencio de lo que es mortal, ¿no? Un silencio por el desacuerdo que uno pueda sentir y otro silencio de esta nada que queremos llenar de sentido, ¿no? Y está muy bien, porque si no caeríamos en ese nihilismo pobre, que es el nihilismo en el que se cae, ¿no? No es un nihilismo de aceptación y de desnudez, no, es un nihilismo de destrucción, ¿no? Ese nihilismo que ve crecer el desierto, como dice Nietzsche, ¿no? El desierto crece. Así que, bueno, esto está sacado de un estudio, de una antología de textos sobre el silencio, de escritos místicos sobre el silencio del XV y del siglo XVI y XVII, perdón, con un estudio. Siempre me ha llamado muchísimo la atención. Yo nunca he tenido ninguna certidumbre religiosa. Me ha interesado mucho Oriente. Pero es verdad que los místicos en aquel tiempo, en este extrañísimo país llamado España, tuvieron una intuición importante. Se estaba creando, ¿no? El nuevo individuo. El individuo como proyecto político que luego en el siglo XVIII toma el camino, ¿no? Llega mucho dinero de América, de las ínsulas extrañas, ¿no? Que dice Juan de la Cruz. Dinero rápido, afirmación personal, amor a lo exterior. Entonces, claro, Teresa de Jesús, María de Ágreda, Juan de la Cruz, Miguel de Molinos, toda esta gente pone en entredicho ese yo premoderno que ha terminado siendo una máquina de subjetividad, nada más.
En este sentido me interesaba mucho, ¿no? El pensamiento Sí, místico. en una de las escuelas de pensament, Juan Mayorga decía algo así como el silencio es lo contrario de la mudez, ¿no? El silencio está cargado, es lo contrario de la mudez. Hablas muchísimo de silencio, pero hablas muchísimo también, y antes has citado que te veías a veces como en el grito de Munch, hablas del grito, ¿no? Explicas que el grito, el término viene de los kiritare, los ciudadanos de la antigua Roma, que necesitaron gritar para pedir auxilio. Yo quería compartir la pregunta con vosotros y con todo el mundo. ¿Cómo gritar, cómo pedir auxilio en un sitio donde todo es grito, ¿no? Y aquí hay una cuestión que creo que es profundamente política de la escucha, ¿no? ¿Cómo pedimos auxilio? Hablabas de las compañías, ¿no? En otro libro, en Pensar y no caer, recuerdas que compañero quiere decir companere, con el que compartes el pan, por lo tanto con el que te comprometes. ¿Cómo escuchar esos gritos de auxilio que están alrededor nuestro constantemente si todo es grito, ¿no? Estamos avasallados porque estamos en una sociedad que grita, en una sociedad que no lo sabe, pero grita muchas veces de miedo. Es una sociedad poco hecha a la contingencia, una sociedad muy protegida, nada que ver las generaciones de nuestros padres con las de ahora. Ahora son sociedades un poco acolchadas, que digo yo. Estamos en una victoria, eso es una de las características de la modernidad, ¿no? En esa victoria de la autorreferencialidad, de la subjetividad, todo lo que sale de ahí, todo lo que sale de ahí es miedo. Y es tanta esa subjetividad que hemos perdido la escucha del otro, ¿no? El grito del otro, ¿no? Nos han tenido que recordar desde Buber, estoy pensando en el mundo del pensamiento judío, o Levinas, nos han tenido que hablar del otro, qué es lo otro, que estaba implícito en el mundo y ahora no. Por más que nos relacionemos, no, porque cada uno es una proyección de sí mismo. Nunca había existido en la historia la posibilidad, nunca se había dado la posibilidad de que uno fuera la construcción, el sueño que desea ser, la proyección de sí, la identidad, moldear la identidad, ¿no? Nunca había habido tanto potencial en nuestra historia para ser el que crees que quieres ser, ¿no? Y esto es un problema tremendo porque te desconecta y no oyes los gritos. Por más suscritos que estemos a revistas solidarias que salvan niños, niñas, no. El individualismo ha cuarteado todo tanto la realidad, que no es posible. O sea, no es posible esta dinámica, ¿no? Como habéis mencionado el cuadro de Munch, El Grito, ¿no? Que es un poco el que ahora ya es un logo que está en cualquier tipo de... Las camisetas. Sí, las camisetas y cualquier cosa. Yo estuve hace un par de semanas o 3 en Noruega y precisamente pues, pude visitar el museo de Munch, de Munch, que dicen ellas. Munch. Sí. Y mientras, como estaba viajando sola, tuve largas horas en los hoteles y fui viendo por las noches la película de Peter Watkins sobre Munch, que os la recomiendo mucho, además está colgada entera en
en YouTube, en noruego y con subtítulos en castellano. Y ahora que hablabas del acolchamiento y de la protección y de esta distancia entre el que uno quiere ser y su proyecto de vida, si algo muestra esa película es una carnalidad constante de la enfermedad, de una bohemia que convive en un tipo de proximidad de los cuerpos, de las enfermedades venéreas, de la bebida, del humo, ¿no? Del fumar. O sea, es una densidad de cuerpos y de materialidad y, sobre todo, con el vector que atraviesa toda esa época, que es la tuberculosis como una constante en esas vidas, que vi de otro modo totalmente distinto el grito. No, o sea, en vez de ver quizá con ojos de hoy, ese rostro solitario, vi todo lo que hay en continuidad con ese rostro solitario, que es una materialidad que no se termina en él, ¿no? Que es un continuo. Y me impresionó mucho, ¿no? Y lo podéis, esto no hace falta ir a Noruega, podéis ver la película y mirar el cuadro otra vez, lo podemos hacer todos, ¿no? Esa otra mirada, que es ese grito encarnado y no el grito vacío del individuo de las masas posmodernas. Bueno, estaba pensando esto mientras te escuchaba porque fue un viaje que me marcó un poco, ¿no? En esta cuestión de la proximidad y la distancia, ¿no? Viendo la película de Peter Watkins, todo el rato los cuerpos están muy cerca, como lo que contabas de tu padre y tu abuelo, ¿no? Ese dormir y morir al mismo tiempo en camas contiguas. Quizá no solo vivimos en sociedades acolchadas, sino en sociedades de la distancia. De la distancia. De la distancia. Porque ahora que comentas esto, recuerdo en Masa y Poder de Canetti, que estás en un grupo reivindicativo, en una manifestación, y de pronto te molesta que alguien te roce. ¿No? Sí. Totalmente, sí. No, me hacía pensar en una autora que Marina conoce bien porque hizo un acto con ella en Barcelona, Spivak, ¿no? Cuando pregunta, ¿puede hablar el subalterno? Y aparte que el texto puede ser más o menos críptico, al final viene a decir, bueno, siempre he hablado, lo que pasa es que no hemos aprendido a escucharlo, ¿no? No hemos aprendido a escuchar esos lugares de enunciación que a lo mejor nos están tocando, que no hace falta un niño en la otra parte del mundo subalterno, las subalternidades están aquí, ¿no? Esta es la cuestión que creo política, pero hay una cuestión de la escucha que a lo mejor tiene que ver con lo que decía Ramón al principio de la vida interior, que no es bien subjetividad, que ya no es aprender a escuchar al otro, la subalternidad que tenemos al lado, sino escucharnos a nosotros mismos, ¿no? Si tú acompañas a alguien, por ejemplo, que está en un proceso de creación, que está escribiendo una novela, que está haciendo música, lo único que puedes hacer en realidad, si eres honesto, es acompañarle para que aprenda a escucharse a sí mismo, ¿no? Aprenda a escuchar su estilo. La pregunta que yo siempre me hago es, ¿por qué nos da vergüenza escucharnos? Cuando alguien te pone a tu voz, una imagen, o cuando te escuchas por el teléfono con un mensaje grabado, nos produce una vergüenza terrible. ¿Qué hay ahí de esa vergüenza que nos impide escuchar nuestra propia voz para crear una singularidad, que no es una individualidad, ¿no? Sí, no identificarse con la propia voz lo dice todo, ¿no? Porque quizá la voz no responde a la idea que tienes de ti y que proyectas, ¿no? Claro, has dicho muchas cosas en esta reflexión. Hemos perdido esa capacidad de escucha y somos eso, en realidad, ¿no? Claro, el silencio interior. Mucha gente que medita, que dice que va a meditar, piensa en momentos... ¿Qué es otra cosa? Que es otra cosa. Piensa en momentos de su vida, en momentos hermosos. No, si la meditación es diluirte, no saber quién eres. Claro. Eso es oír el ruido de fondo del mundo, ¿no? Eso es. Porque en origen los seres humanos somos una escucha. En la Biblia no hay una visión.
Anteriormente a la Biblia, los dioses no se ven, se oyen. Es la naturaleza la que habla. Las primeras religiones son auditivas. La música es un reflejo, una respuesta. En muchos monasterios de Grecia, de la antigua Grecia, de la Grecia arcaica, había unas láminas metálicas para evocar el ruido del trueno, que era Zeus, para que estuviera ahí presente. A Zeus nadie lo veía, ¿no? La mística también habla, lo que dice San Juan de la Cruz, que oye hablas interiores, ¿no? Las hablas, es cosas que la vista, que es determinista, no puede formular. Por eso el oído ha ido perdiendo terreno. Entre otras cosas porque la filosofía occidental se mueve entre absolutos, ¿no? El ser o la nada, ¿no? A mí me gusta mucho más cómo piensan en este sentido los orientales, que no tienen un concepto de ser, no tienen un concepto de tiempo como el nuestro. Nosotros hemos desgajado el tiempo entre la eternidad y duración, ¿no? Recuerdo en un libro de François Julien que evoca un pensamiento que se atribuye a Shakespeare, que dice cuando la nieve se deshace, ¿a dónde va lo blanco? ¿No? Es esa búsqueda que ya no está entre absolutos, no es el Fedón de Platón, de que el frío huye del calor, no, eso. Y eso nos ha hecho tan deterministas, vivimos tanto entre absolutos que hemos hecho de nosotros un absoluto, lo cual es un fracaso. Este Oriente que has invocado varias veces mientras has ido tocando distintos aspectos de lo que hablamos, para no ser occidentales, es decir, ¿cómo podemos tratar no dualistamente Oriente, ¿no? Porque yo durante muchos años, cuando daba clases en Zaragoza, me quedé una asignatura que nadie quería, porque nadie sabía, yo tampoco, que era filosofía comparada Oriente-Occidente. Estaba en el programa y alguien la tenía que dar. Por supuesto, la dio un cura durante muchos años, porque se la quedaban como si fuera una asignatura de religión. Cuando este señor, por lo que sea, la dejó, se jubiló, no sé qué pasó, me la quedé yo y pensé, será mi tierra de nadie, porque como nadie sabe y yo tampoco, pues será nuestra tierra de nadie, que me parece una manera bastante oriental de acercarme a eso que llamamos Oriente, que es no intentarlo dominar, no intentarlo encajar, sino acercarnos a ellos sin saber dónde íbamos, ¿no? Y un poco también desde una línea de fuga de algo de Occidente dejaremos atrás, pero tampoco desde la necesidad de negar Occidente, que también es una actitud muy occidental, ¿no? Entonces negamos todo lo que hemos sido para poder ser otra cosa, entonces convertimos esa alteridad en otro absoluto, como decías. ¿Cómo has hecho tú estos acercamientos a lo que, bueno, convencionalmente llamamos Oriente, o tenemos que llamar así? ¿Cómo te has relacionado con todo ello? ¿Desde dónde? Yo, como decía, que pertenezco a una familia sui generis, un poco extraña. Con 16 años, gracias a una hermana de mi madre, mi tía, que para mí fue importantísima, llegó a mis manos el Tao. Ella sí hacía meditación, se iba a Alemania para aprender, hacer cursos. Esto en aquellos años, era una cosa. Y yo aprendí mucho. Tenía largas conversaciones y ya no lo he podido dejar. O sea, acercarme a una filosofía o espiritualidad, a una literatura, a una poesía, donde nunca eres juzgado. Esto es impagable. Sí.
Sí. No eres juzgado. No hay culpas. No. Yo leo muchísimo la Biblia y ahora la estoy leyendo muchísimo porque estoy escribiendo sobre Juan de la Cruz. Y claro, muchas veces me quedo aturdido. Me quedo aturdido con lo grande que pueda haber de enseñanza, ¿no? Sobre todo en el Nuevo Testamento, ¿no? Me quedo aturdido de la violencia, de la condena, del grito, de la voz de Yahvé en los desfiladeros que amenaza, del castigo, de Yahvé que castiga a un hombre que está recogiendo leña y lo castiga y le da muerte porque es sábado. Yeah. ¿Entiendes? Esto en Oriente no se juzga, no se juzga. Por eso no tienen tiempo, no tienen un concepto de tiempo. Hay una cosa que dice Proclo, un neoplatónico, que dice que el tiempo existe para el que se siente juzgado. Yo creo que va por ahí. Es maravilloso, ¿eh? Pero yo creo que va por ahí. Sí. Siguiendo el hilo de la escucha, en algún momento dices que la escucha es algo físico. De hecho, la voz de la madre se transmite a través de la columna vertebral, pero también es algo mental. Y en lo mental hay dos aspectos que la escucha es imprescindible, la memoria, ¿no? Nosotros reconocemos, por lo tanto volvemos a conocer. Recuerdo quiere decir recordis, ¿no? Pasar por el corazón de nuevo. Y la percepción. La escucha también ha de ser interpretada. Escuchamos nuestro cuerpo cuando aprendemos la partitura de nuestro cuerpo. ¿Cómo es esa dualidad de la escucha como algo físico y la escucha como algo intelectual? Porque la interpretación de una partitura es algo mental. ¿Cómo es esa dualidad? Bueno, hay que decir varias cosas aquí. Una, aparte de la escucha, por ejemplo, el silencio. No es necesario irse a un monte lejanísimo para estar en silencio, porque el silencio es una cuestión mental. Esto por un lado. Recuerdo un libro, el título de un libro de Cheronetti, El silencio del cuerpo. Está en silencio, pero nos dice cosas. Nosotros, sin darnos cuenta, estamos escuchando ese animal de compañía que es el cuerpo, ¿no? Esto por otro. Luego me has dicho la interpretación de una partitura. Tú dices en algún momento, es algo físico, ¿no? Hablas de la voz que se transmite por la columna vertebral de la madre, Sí. Pero hay memoria y percepción, ¿no? Para que haya percepción se ha de entrenar, lo decimos muchas veces, se ha de entrenar el oído, ¿no? ¿Cómo es ese entreno del oído? Sí, y muchísimo. Esto sí que es una cuestión física y profundamente mental, ¿no? Es lo que nos aproxima la exactitud de las cosas, ¿no? Llegar a tener un diapasón dentro, un diapasón en el cerebro es seguro de una buena guía, de un orden, ¿no? Y por supuesto, cuando una partitura está callada y empiezas a tocar, ahí se despierta el mundo. Ahí se despierta el mundo, la vida, ¿no? Se crea un mundo. Se crea un tiempo en torno a ese mundo. Hay una definición de Jean Herge, la filósofa, sobre tiempo y música, que dice que una composición musical es una eternidad en miniatura. Y es verdad, es eterno mientras dura. Es eterno. Nos está, como en la poesía de Hölderlin, nos está diciendo todo el rato que hay una eternidad que trasciende, ¿no? Lo que
lo que hacemos. ¿Eh? Y no sé si he respondido. Sí, no, pero era muy interesante cuando decías antes, ¿no? Y esto es una pregunta que habíamos compartido con Marina. Tú hace 8 años, 10 años, menos de una década, pero ya hace 8 años que te fuiste a vivir a un sitio donde estás en plena naturaleza, pero viviste muchos años en esta ciudad. Y una pregunta es cómo aprendemos a escuchar o cómo aprendemos a interpretar el silencio en la ciudad. Ahora decías que se puede hacer, que no hace falta ir a la naturaleza, que tú no tienes un sentido de naturaleza ruseniano, ¿no? Yo te quiero preguntarte por sitios de escucha que has tenido en Barcelona. Uno podría ser Santa María del Mar, pero te pregunto por uno muy concreto para ver que hay sitios de silencio en los lugares menos sospechosos. Una mesa, por ejemplo, de un café Salambó. ¿Cómo son esos lugares? Hombre, ahí fue un encuentro con un grupo maravilloso. Es de lo mejor que me he llevado de Barcelona. Me iba a veces al monasterio de Pedralbes, dentro, al claustro, arriba, donde hay muchísimo silencio. Las escaleras del puerto también las recuerdo mucho desde donde vivo. Allí he pasado mucho tiempo sentado mirando las gaviotas. Yo todavía soy socio de la Casa del Tíbet y me he ido muchas veces a la Gompa, allí estar en silencio, y a veces he entrado en iglesias para estar en silencio, ¿no? Las bibliotecas, el murmullo de las bibliotecarias, maravilloso, ¿no? Como el agua de la Alhambra, es eso. Aquí las aludidas, bibliotecarias aludidas en este sitio donde estamos. Sí, y sí, siempre he buscado lugares físicos, es verdad, de silencio, pero lo que hemos dicho, el silencio está dentro. Sí, porque es verdad que también en esta occidentalización de Oriente, ¿no? Muchas veces, igual que Rousseau hace con la naturaleza, hacemos nosotros con estos escenarios de la gente que dice que va a meditar, o del silencio, los lugares de silencio como lugares de privilegio, pero de privilegio de privilegiados. Es decir, si tú no tienes acceso a tu vida en el monte, a un lugar no tienes acceso. Y esto es una de las grandes trampas y mentiras que nos encadenan precisamente a la tiranía del ruido, ¿no? Porque en el ruido. Y entonces estaba pensando en otra película que también podéis encontrar si no la han descolgado. Bueno, película, es una creación audiovisual de Toni Serra, que además también, ya que es día de homenajes hoy, hago homenaje a Toni Serra, que falleció hace unos años. Firmaba como Abu Ali, y podéis encontrar su filmografía en Internet. Fue el director del Festival OVNI durante muchos años en Barcelona. Él también, en un momento dado, en su caso, se fue a vivir a Marruecos. ¿Te acuerdas de Toni Serra? Sí. Tanto. Pues Toni Serra tiene una de sus piezas que hasta la última vez que la consulté está colgada en Internet, que se llama En compañía de la realidad. Creo que es algo así, si no me equivoco, Abu Ali, En compañía de la realidad. Y es una pieza montada a partir de unas tomas de viento y unas telas en la tierra medio desértica donde vivió los últimos años con su familia en Marruecos, y piezas y trozos de conversaciones con Srini Sargadatta, que era un maestro de filosofía india, tomadas de unas cintas de los años 70, o sea, grabadas con esta materialidad también de la cinta de los años 70, analógica. Y era pues uno de los grandes, digamos, pensadores y maestros del hinduismo. Y es de un ruido, esa cinta, es Bombay, en un barrio ruidoso, con coches que están pitando todo el rato, con voces. Las voces indias de la India son muy agudas, no sé por qué,
tienen un registro, por lo menos hasta donde, por nuestra frecuencia de voz, muy alta, ¿no? O sea, muy aguda, no muy chillona, sino muy aguda. Y entonces, todo este griterío es como la antítesis de lo que sería para nosotros un espacio donde poder hacer un camino de sabiduría, que es básicamente lo que es Sri Sargadatta, ¿no? Y bueno, y en ese contraste, Toni Serra monta un poco qué es estar cerca de la realidad, ¿no? Sin dualizar y sin... porque es un pensamiento de la no dualidad, por supuesto, ¿no? Y ese es el aprendizaje. Y esas voces, ese chillido, esos coches, esos claxons, no son enemigos, son el medio, ¿no? Claro. de la sabiduría. Claro. Son el mundo, son los el mundo, otros, son el es mundo, el ruido sí. que es uno mismo, Sí. también, por supuesto, sin duda es así. Sí. Esto lo vemos, por ejemplo, con algunos animales, ¿no? Que en medio de todo el ruido, si yo cogiera un silbato para perros, ellos lo escucharían y nosotros no, ¿no? Y yo pienso esto cuando te cambias de piso, por ejemplo, que empiezas a escuchar cosas que no escuchabas nunca, ¿no? El ascensor, la cañería. ¿Cuántas frecuencias hemos dejado de escuchar? No porque haya ruido, sino por la inercia de la máquina en la que nos hemos convertido. Pero como hemos venido a escuchar, y antes de que mi cuerpo haga ruido y el estómago haga ruido o algo así, yo creo que es un buen momento para escuchar a todas vosotras y vosotros. Que puede ser una pregunta a Ramón o puede ser una reflexión, ¿eh? Tenemos media hora, la escuela también es un espacio de escucha. Sí, Solo me gustaría decir una cosa Sí, por mínima. Cuando has dicho que nos cambiamos de casa, oímos ruidos, porque somos detectores de ruidos, ¿no? A mí me gusta mucho cómo define Nietzsche el oído. Dice que es el órgano del miedo. El miedo, sí. Y es verdad, Sí. de noche, ¿cuántas cosas podemos imaginar con un pequeño ruido que no controlamos? Absolutamente. ¿Cuánto? ¿No? Por eso dice que es el órgano del miedo. Del miedo, sí. Sí, pero Ramón Andrés matiza Nietzsche, que es mucho más interesante. Dice, el oído es el órgano de la escucha, pero también del equilibrio. Los que hemos tenido alguna vez un desprendimiento de cristal, lo sabemos clarísimamente. Cuando el oído te falla, lo primero que te falla no solo es la audición, es el equilibrio. Por lo tanto, es el órgano del miedo, pero también del equilibrio. Aquí también es una no dualidad, una vez más, ¿verdad? Nada, os escuchamos. Puede ser una pregunta, puede ser un hilo por el que estirar. Buenas tardes. Gracias por su lección de escucha. A la primera pregunta ha respondido usted su relación con la naturaleza, la ha respondido con una negación muy taxativa que no es rusoniana. ¿Cómo es entonces? Porque nos quedan los árboles, ¿no? ¿Todavía? Sí, los árboles nos quedan, sí, pero no es rusoniana porque no es una idealización, y menos cuando vives en naturaleza profunda, una naturaleza que no es para observar, en la que se trabaja. Yo vivo en una zona donde la población está llena de esguinces, de los pesos, de trabajar en el bosque, de las vacas, que son muy testarudas. Fuerza, las mujeres tienen una fuerza tremenda, ¿no? Hay muchas lesiones. No puedes idealizar mucho. Yo he visto a la madre con los niños, lo que allí se llama hacer hierbas, que es en junio empezar a segar para preparar el heno, las pajas. Todo exige mucha fuerza y mucha preocupación. Si no llueve, si las regatas, las torrenteras, si bajan con muy poca agua, que va a ser este verano. Es una naturaleza muy, muy física, muy física.
Més coses? Penseu, pels que potser no heu vingut en anteriors ocasions a l'Escola de Pensament, sempre fem una primera hora que iniciem la conversa des d'aquí, però després tenim mitja hora sencera, és a dir, no cal colar una pregunta, sinó que ben bé la idea que venim a conversar també la inscrivim en el temps i, per tant, tenim encara fins a les 8 per conversar amb tots vosaltres i tots junts i, per tant, que no... Allò de les 3 preguntetes per fer veure que hi ha hagut debat no ens ho creiem. Perquè... I a més que podeu compartir dubtes, que no cal que sigui una pregunta tan tancada. Per aquí tenim un company i després tenim un altre per aquí. Sí, hola. Gracias. Me pareció entender, no sé si lo he entendido bien, que en algún momento decías que la vida interior no es lo mismo que la subjetividad y por otra parte Albert apuntaba, me pareció a mí que iba por otro camino, que decía, bueno, que era como que fallábamos en el momento de plantearnos esta vida interior, fallábamos porque no sabíamos escucharnos a nosotros mismos. Entonces, me pareció a mí detectar aquí como dos mensajes divergentes o que apuntan en direcciones opuestas y quedó allí, para mí, ¿no? Quedó como flotando aquello. Entonces, no sé si tenéis algo más que añadir, a ver si me termino de aclarar. Lo que diga Ramón Andrés. No, he dicho que la vida interior, y esto lo he aprendido del pensamiento místico, la vida interior no tiene por qué ser subjetiva. Antes lo decíamos en la meditación, la vida interior es una disolución del ser, una disolución de la identidad. Son muchos tipos de disolución al que lleva una vida interior. Por lo tanto, no tiene por qué ser subjetiva. La otra pregunta que has hecho, no recuerdo. Es que yo dije que una de las dificultades, una de las posibilidades de acompañar... No nos escuchan. Sí, exacto. Quiero decir que no escuchamos nuestra conciencia, que es distinto. La conciencia no se puede perder, se puede desactivar, pero no perder. Nuestra conciencia está llena de claves éticas, de claves morales. Esto es lo que hay que escuchar. Esto sí. Pero cuando hablo de subjetividad es otra cosa. Sí, yo hablaba, por estirar lo que decías, seguramente lo he explicado mal o demasiado rápido, pero yo hablaba que uno de los privilegios de acompañar a alguien en un proceso de creación es acompañarlo a que escuche su propia voz, por lo tanto a que escuche su estilo. Estilo es una palabra que viene de un artilugio, que era el stilus, con el que se escribía. Escuchar el propio estilo es escuchar cómo tú singularmente tomas ese utensilio o cómo utilizas tu voz creativa. Y eso implica cómo lo coges incluso el boli mal. O sea, los defectos forman parte del estilo. Si Django Reinhardt no hubiera escuchado cómo tocaba la guitarra cuando le faltaban 2 o 3 dedos, no hubiera podido escuchar su estilo. Entonces, acompañar a alguien creativamente muchas veces no es decirle haz esto o aquello, o imita esto o haz aquello, es escucha tus errores, son tus singularidades. A eso me refería con escuchar el propio estilo, que no es fácil, porque siempre hay el juego de la distancia. Los que aquí tenemos mucha gente que sabe de teatro, siempre necesitas el director, pues no es el que te está jerárquicamente diciendo qué has de hacer, es el que te dice, ¿has visto lo que has hecho? Es diferente. A eso me refería con ese tipo de escucha. Teníamos per aquí demanada una paraula, no? Sí. Tengo un gusto muy ecléctico de la música y le quería preguntar... Perdona, que no se sent bé, pots repetir? ¿No se siente? Ahora sí. ¿Ahora sí? Ahora sí. Vale. Sí. Tengo un gusto muy ecléctico de la música, para volver un poco de la música. Y le quería preguntar si tiene
un pensamiento sobre la función del público, porque dependientemente del estilo de la música, se supone que el público se comporta de una manera u otra, o sea, en silencio, escucha en silencio, o justamente lo contrario. No he oído muy bien, ¿eh? La primera parte, la función del público. Del público, sí. Bueno, el público en música, como lo entendemos nosotros, en un concierto es relativamente moderno. El público empieza a generarse en el siglo XVII. La música era para la intimidad, lo vemos en tantos cuadros de Vermeer, de los pintores holandeses, sobre todo de mujeres que no podían tocar en la iglesia, cantar en Holanda. Era música para la intimidad, los instrumentos tenían un sonido tenue. Es en el 18, sobre todo en el 17 y en el 18, cuando hay necesidad de llegar a un público, de transmitir. Por eso desaparecen muchos instrumentos como el clave, la tiorba, la viola da gamba. Todo esto desaparece en favor de los instrumentos que conocemos hoy en la orquesta, ¿no? Hay un cambio de actitud en quien compone, ¿no? En la persona que compone. Por ejemplo, ya que hemos hablado de Bach antes, Bach, por supuesto, no sabía quién era. Me refiero a su trascendencia, a la trascendencia que tendría. Weber dijo que Bach no fue importante en el XVIII, sino en el siglo XX, y es verdad. Bach compone para unos feligreses y en los años que está en Köthen está al servicio de un señor con aires ilustrados, por eso no compone música religiosa entonces, sino que es la época en que escribe las sonatas y partitas para violín solo, las suites de violonchelo, etcétera, etcétera, mucha tecla también. Pero Beethoven ya es mesiánico. Bach nunca es mesiánico, pese a ser religioso. Beethoven, pese a ser, digamos, no religioso, es mesiánico. Él siente ya una necesidad, en cierto modo, de transmitir una nueva idea, de redimir, de compadecerse, que esto es muy crístico, ¿no? de la humanidad y lanzar un mensaje. A Bach nunca se le hubiera podido ocurrir desde un punto de vista retórico el tum, 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 esa llamada, ¿no? de una nueva época. Él está convencido en sus cartas, Beethoven, de que, claro, para nosotros es un poco inocente y hasta causa un poco de ternura, pero él en una carta dice: estoy seguro que la Passionata, su sonata, se escuchará 10 años después de mi muerte. Bonito. Imagínate. Es bonito, sí. Sí. Pero ya hay que esto es muy romántico, primero en su música es clásico, pero en su ideario ya es romántico, hay una concepción de ese yo genial que transmite y que tiene algo de sagrado, ¿no? El público ahí forma parte ya de ese diálogo, pero ya es un público pasivo que admira la proeza. Es entonces cuando nace el virtuoso o la virtuosa. Es entonces.
no es antes. Antes un virtuoso en el siglo XVI, en el Renacimiento, era admirado por su pericia, pero no era una exhibición pública. Tampoco había el escenario para ello, ¿no? Vivaldi, en sus cartas, se queja algunas veces que en las óperas en Venecia, o a veces alguna que se representaba en Verona o en las cercanías, se queja porque, claro, el público no estaba sentado, había bancos, pero podían entrar perros. Dice, y estoy harto de ver pasar los muslos de pollo que se tiran unos a otros. O sea, era un caos. Era un caos, un entretenimiento. Claro, el público, como lo entendemos nosotros, como algo tan estático, juzgador, es relativamente nuevo, es un invento del XIX. Como no he oído bien toda su pregunta, creo que... Era este, sí, sí. Sí, Hi ha per aquí, dues sí. mans per aquí al mig. Hola, bueno, gracias por la ocasión de escucharos. Vale, gracias por la ocasión de escucharos. Y ha habido un par de cosas que has dicho primero cuando hablabais, creo que era del compromiso con el mundo y del escapismo no nihilista. Creo que era ahí cuando has mencionado ese no nihilismo que me ha parecido como, ¿no?, que apuntaba hacia algo esperanzador, que me gustaría a lo mejor que desarrollaras, ¿no? Y luego, sobre todo, no sé si lo has ligado con esta otra frase que me ha gustado mucho, cuando has dicho que lo importante es dar y hacer espacio, que también me ha resultado muy evocador, ¿no? Pero me gustaría que nos pudieras decir más tú sobre hacer espacio, a quién, en qué sentido lo decías. Sí, creo que Marina había comentado algo. Yo le decía que al hilo de lo que comentabas, que yo no había vivido apartado del mundo. A veces sí físicamente, pero no espiritualmente. Exacto, ni mentalmente, ¿no? Sí, hacer espacio porque dejar que todo fluya, ¿no? Espacio al prójimo, espacio a la gente joven. No ser propietarios, porque estamos en una civilización en la que nacemos como propietarios ya, ¿no? Miramos como propietarios. Ver que en el fondo nada es nuestro. En eso soy muy neoplatónico, cuando Plotino dice, ¿tienes algo que no te haya sido dado? Y lo piensas. Sí, sí. En este sentido, ¿no? No adueñarse de nada, que las ideas corran, tratar de no establecer, que las ideas corran, juzgar, pero no juzgar al otro, quiero decir, juzgar el bien o el mal, ¿no? Tener un criterio ético, pero dejar al prójimo tranquilo mientras no se vuelva violento, ¿no? Que es lo que está sucediendo. Entonces sí que hay que tomar una actitud. Si no, yo soy partidario de esto. Y la primera parte no... Sobre el nihilismo. Sí. No, jo tampoc he sentit molt bé que deies del nihilisme. Què era? Espera. Bueno... Que el no escapar del compromiso del mundo, del compromiso con el mundo, perdón,
No, al revés. El escapar en ciertos momentos de ese ruido, de poder escapar del mundo, era un escapismo no nihilista. Bueno, a mí me parece haber recordado como algo así, que para mí apuntaba como algo esperanzador, ¿no? Sí, que me gusta. Perdón, sí, porque es no dar por perdido el mundo, ¿no? Ni por perdida la realidad. Es legítimo el derecho a aislarse, a escaparse, pero sin entregarse al nihilismo, ¿no? Yo creo que esto es fundamental, ¿no? Aunque el viento cese al final, como en la película de Bélatar, El caballo de Turín, y entra en la oscuridad, bueno, no hay que cerrar las ventanas, ¿no? Ahí. Sí. Hola, muchas gracias. Mira, has comentado que estabas leyendo mucho a los místicos, ¿no? Últimamente, y a San Juan de la Cruz. Y bueno, si nos podrías compartir alguna idea o alguna enseñanza para que nos ayude a nosotros, ¿no? Personas de a pie, a estar más abiertos a la escucha tanto interior como del mundo. Yo también soy una persona de a pie, ¿eh? Bueno, me refiero a que no somos místicos, que no estamos, ¿no? A un nivel... Y me duelen los zapatos. Goethe decía, me duele más la piedra en este zapato que todas las tragedias de Shakespeare. O sea que... Bueno, siempre he leído poesía mística. Juan de la Cruz, yo era un chico bastante raro porque con 16 años leía a Bakunin y a Nietzsche y a Juan de la Cruz. Luego he visto que hay mundos que se tocan ahí, ¿no? Lo que he dicho antes de la poesía mística, del pensamiento místico, de poner en entredicho el ego, ¿no? Poner en entredicho esa necesidad que contábamos ahora hace un momento de ser propietarios de las cosas. Es percibir que en cada objeto, que en cada color de la tarde hay algo que tú no controlas, algo que nos trasciende y que no necesariamente tiene que ser divino, ¿eh? No hablamos, yo nunca he tenido una certidumbre religiosa. Más bien entiendo el Dios como lo entendía Spinoza, ¿no? Pero también él dice que Dios está en todas partes, pero no por eso es extenso. Así que jugar con estas paradojas de tiempo, de espacio, de extensión, lo que hace la poesía mística es acomodarte a la no afirmación, a poner en entredicho incluso la idea del uno, ¿no? Del absoluto, el uno. Incluso a desdibujarlo cuando hablan de unión del uno. En algunos místicos es algo que está difuso, que se entiende que es una convención, ese uno, ¿no? Pero que no hay nada que sea aprehensible y sobre todo que no podemos conocer. No podemos conocer. No me refiero, llamémosle, a algo que pueda ser llamado Dios por algún creyente. No. En el ateísmo también está la duda.
porque somos mortales, ¿no? Está el gran conocimiento de la pérdida. Y en este sentido, el pensamiento místico de algunos místicos te enseñan muy bien a vivir desnudo, desasido, que dicen ellos, desasido de toda cosa criada, ¿no? Dice Juan de la Cruz. Ese desasimiento, si lo sientes, lo primero que te provoca es una gran entrada de aire en tu interior, la respiración, y es no estar en deuda, ¿no? No sé si tenemos alguna pregunta más. Sí, perdó. Allà, Aquí, sí. I aquí davant. Hola. Bueno, primero agradeceros porque para mí está siendo un autorregalo porque hoy es mi primer día de jubileo, de jubilación. Bé, felicitats. Y a nata huevo, porque me he dedicado toda mi vida laboral a entrenar la escucha con niños con sordera, cuando realmente la vía auditiva no... Y cuando empezamos parecía como muy difícil y a lo largo de 35 años pues las cosas han cambiado mucho. Pero volviendo un poco a lo que decía Albert entre lo físico y lo mental, evidentemente lo físico, la vía auditiva, tiene que haber algo, pero mi experiencia con el tiempo es que no escuchamos con el oído, sino que escuchamos de entrada con el cerebro y yo creo que con todo el cuerpo. O sea que eso me lo ha enseñado el privilegio de haber estado al lado de mucha gente que realmente lo tenían muy difícil para escuchar. Y de la parte de lo mental, que apuntaste la memoria y la percepción, a mí me gustaría apuntar otra palabra que no ha aparecido y me parece esencial, que es la atención. Que en el mundo donde estamos, los que hemos vivido muchos años dentro de las escuelas, es un valor que se perdió. Y yo creo que sin atención y sin algo de intención no llegamos a la escucha, incluso teniendo las vías habilitadas, ¿eh? Sí. Cuando decías lo predominante de lo visual, es que ahora todo es visual. Y la parte de entrenamiento de la escucha auditiva, que es un puro músculo y que se puede entrenar, y que si lo hemos hecho con niños que no oían, se puede hacer con todo el mundo, pero creo que recuperar el valor de la atención, si no nos miramos y si no paramos, ¿qué carajo de escucha vamos a conseguir, no? Era solo dejar el apunte, ¿no? Ahí y gracias. Gràcies. Gracias. En las tradiciones antiguas, efectivamente, esta atención era importantísima. Los pitagóricos algunos pitagóricos decían que con la atención profunda podían escuchar el universo, el sonido del universo, la armonía de las esferas. No era cuestión de privilegiados, era el que estaba más desnudo, la persona que estaba más desnuda, era la que podía escuchar. Esto lo pensaba mientras escuchaba su pregunta, me ha venido esto. No es una idea nueva, los egipcios tenían campos de silencio en una sociedad que suponemos silenciosa. Tenían campos de silencio para escuchar. Claro, esto es hermosísimo, ¿no? Y los pitagóricos extendieron todo lo que habían aprendido de Babilonia, de Egipto, y la escucha es primordial. Upanishad quiere decir estar sentado a los pies del maestro o maestra que habla. Es estar callado, prestando mucha atención.
los acusmáticos de los pitagóricos, que estaban años sin hablar, escuchando a los matematicoi, que eran los que sabían, no de matemáticas, sino que sabían los problemas, ¿no? Y escuchaban. Y esto se ha perdido. Se ha perdido porque hemos perdido un tiempo humano, creo yo, que es el de la espera. Ya nadie espera. El tiempo humano de la espera se ha perdido. Es todo inmediatez y es todo deprisa. Y lo que decía Lyotard, yo creo que es verdad. Vivir deprisa es olvidar deprisa, ¿no? Hay varios libros que recogen esa idea que introducías. Hay uno especialmente interesante que salió hace pocos años que se llama El colapso de la atención. Es un libro de varios autores y estiran esos hilos, ¿no? No tanto como una queja o un lamento, sino que cómo nos va a transformar cognitivamente que hayamos colapsado la atención, ¿no? Creo que havia alguna intervenció. Sí, n'hi havia una per aquí al mig. Aquí, allà, sí, i allà, sisplau. i allà Tinc aquí també el una micro. altra. Sí. A la entrada he obert un dels teus llibres. Al entrar he abierto uno de los libros y me he encontrado con el aforismo de Estado civil, náufrago. Quisiera que ampliaras un poco más el concepto. Supongo que no es el náufrago que espera en la isla debajo de la palmera, sino que quizá es un náufrago más como la línea de las conversas de pensamiento de aquel que ha perdido algo, que ha dejado algo, que deja escapar algo para construir algo nuevo, diferente, que quizá también vuelve. Bueno, alrededor de ese concepto de náufrago como estado civil. No voy a hacer florituras. Náufrago. Hauríem d'anar tancant, però sí que podem recollir les últimes intervencions, sisplau. Sí, hi ha una noia allà i tu, i tanquem amb això. Sí, agafem, si us sembla, no? Les dues últimes, intervencions, sí, perquè també hem de deixar descansar al personal. Hola, muchas gracias por todo. Yo tengo una pregunta sobre toda esta mención de la naturaleza y también de este pensamiento, creo que es occidental, de apropiarnos de las cosas. Creo que esta tendencia a dividirnos, o sea, me he encontrado en muchos libros y en muchas formas lo importante que es ir rompiendo esa división que hacemos con la naturaleza, que es caótica y que es súper difícil de controlar, y qué tan difícil sería, o más bien, qué tan distinta sería la escucha y el juicio si nos pensamos como parte de todo, ¿no? Romper esa división que hay con la naturaleza porque somos eso mismo, y si nos escuchamos como parte de eso, pues no sé, se rompe el ego, hay mucho más espacio para ser parte del universo, ir desnudos, ¿no? Quería saber un poco qué piensas sobre esta división que hacemos y que todos tendemos a hacerla porque nos han educado así toda la vida. Recogeremos las dos últimas. Es que no se oye bien. Sí, a nosotros nos llega mal el sonido. Nos llega mal el sonido. Me parece muy performático que en la sesión sobre la escucha no oigamos nada. Es muy teatral, ¿eh? No, però te preguntava... Ser parte de la naturaleza. Sí. I recollim la... Sí, i aquí ara recoge el hilo, no te preocupes. No, fem junts, sí, perquè... Sí, i tant. Bueno, que muchas gracias. Muchas gracias. Aquí estábamos diciendo que ya estábamos en un estado de amor muy grande. Hablabas del tiempo, de la espera, que ya solo empezar a hablar, cuando te hemos empezado a escuchar el tempo de tu manera de hablar, pues te amplifica. A mí me ha dado espacio, Y también me ha hecho pensar no solo en la escucha y en la visión o en la mirada, sino en el aroma, en una especie de inspiración, porque también le dabas espacio cuando has dicho que cuando uno te da este lugar o aparta un poco de molestias para que tú puedas ser quien eres, pues ahí es cuando empieza todo. E incluso sobran un poquito las palabras, porque
es un estado en el que yo me siento después de haber escuchado esta conversación entre los tres, ¿no? Y nada, quería dar un poquito las gracias. Gracias. Muchas gracias. Pues si quieres, aunque nos llega a medias el sonido, pero... Que uno es naturaleza, por supuesto. Ver un animal que lleva muerto en una montaña 20 días y que realmente se funde con la tierra, se ha pegado de la putrefacción, ¿no? Y esto podía pasar con cualquier cuerpo humano, pasa con cualquier cuerpo. Es una gran enseñanza, ¿no? Estar dentro de un bosque, incluso en verano, ¿no? Pero sentir una profunda humedad. Sentir que no te encuentras bien. Todo esto son recordatorios de que tu cuerpo es un organismo, es orgánico y por supuesto que somos naturaleza, ¿no? Una naturaleza no idealizada, muy física, muy física. Doncs moltes gràcies. Si us sembla, abans de que aplaudim i ens acomiadem, com que han volat els targetons d'aquest any de l'Escola de Pensament, segurament molts no l'heu pogut agafar, estaran per totes les biblioteques de Barcelona, està el programa també a la web, si busqueu Escola de Pensament 25-26 ho trobareu, però sí que volia mencionar una mica, també convocar les persones que els propers mesos aniran passant no per aquí, per aquesta biblioteca, perquè nosaltres anirem en moviment. A la propera sessió ens trobarem, recordeu que més o menys són els primers dimarts de mes, més o menys, segons com cauen. La propera trobada serà amb Jordi Oriol, el dramaturg i músic també, i una altra persona que sap fer escoltar i fer sonar les paraules i els sons d'unes maneres molt especials. Parlarem amb ell d'allò que escapa al sentit, o del sentit com allò que escapa a les fonètiques instituïdes. El següent serà Matías Enar, que també vindrà a trobar-nos per conversar amb ell sobre les desercions, sobre els Orients i Occidents, sobre també tots aquests confins del relat i dels territoris. I seguirem amb Miquel Bassols, psicoanalista i lacanià, per parlar del que escapa a la consciència, amb Marc García Puig, amb Gabriela Wiener, amb Ingrid Guardiola i acabarem amb Glòria Rivera, que crec que serà una sessió ja a l'estiu, que incorporarà música, copla i també una mica de festa final. Podeu consultar el programa. Ens trobem els qui vulgueu el mes que ve amb Jordi Oriol a la Biblioteca de Sant Antoni, Joan Oliver, i ara sí, donem les gràcies a Ramon Andrés. Gràcies. Gràcies.